Como cierre, pensamos esta conferencia, una conferencia que titulamos La acción política feminista en los nuevos contextos, límites y posibilidades. Le pedimos esta conferencia a Montserrat Zagot. Montserrat nos honra con su presencia, viene de Costa Rica. Ella es doctora en sociología, especializada en género, licenciada en antropología, es docente también en la Universidad de Costa Rica, donde ha sido decana, vicedecana, directora de la Maestría Regional de Estudio de la Mujer y directora de consejos universitarios, y autora de una gran diversidad de publicaciones investigadas relacionadas principalmente con las diversas formas de violencia contra las mujeres, femicidios y movimientos feministas. Pero particularmente también es una compañera feminista y me interesaba una visión que incluyera estos temas que ella ha venido investigando, pero también palpando, digamos, en este momento tan crítico de la región. Así que sobre eso versará, digamos, su conferencia, y la idea es después poder hacer preguntas. Me parece que abrimos con un panel ayer que dio pistas acerca de algunas situaciones de la región, algunos desafíos, algunos riesgos y peligros, y la idea es volver, digamos, desde este lugar. Muchísimas gracias, Maite. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Tengo una labor muy dura, no solo por ser la última de la tarde, por ser ya esta hora al final de la jornada. Así es que tengo la gran tarea de mantenerles despiertes, de tratar de decir algo novedoso que no se haya dicho hasta el momento, y de recoger con mucho cariño y aprecio y admiración todas las discusiones que se han dado de alguna forma. Pero antes de empezar, quería hacer un reconocimiento y plantear lo honrada que me siento de estar acá en la Universidad Nacional de Córdoba, de lo honrada que me siento de la invitación que me ha hecho las compañeras, pero también que me siento muy honrada de estar pisando tierra que fue de los comechingones, los anavirones y los pampas. Y entonces reconocer dónde estamos acá en la como bien planteó Maite, a quien le agradezco su presentación, quisiera hacer algunas reflexiones generales sobre la acción política feminista en los nuevos contextos y hablar de los límites y de las posibilidades. Lo primero que quiero plantear es que el feminismo, tenemos que empezar reconociendo que es uno de los movimientos sociales que más impacto tuvo en el siglo XX e incluso continúa teniendo en el siglo XXI. Al feminismo le podemos agradecer una serie de procesos de emancipación, de haber puesto en la discusión una serie de ideas en relación con las mujeres, con los derechos e incluso con otras poblaciones históricamente excluidas. Y además, en los tiempos contemporáneos, el feminismo ha tenido una destacadísima participación en la configuración de las sociedades latinoamericanas después de las dictaduras y de las firmas de los acuerdos de paz. Creo que es imposible pensar en los procesos de democratización de la región sin los feminismos, es decir, los feminismos fueron parte importante. El segundo elemento que quiero reconocer es que el feminismo latinoamericano de este periodo surge fundamentalmente de los grupos que combatieron las dictaduras de la región, así como de otras organizaciones progresistas y de izquierda. Por esas razones el movimiento feminista contemporáneo se caracterizó por hacer una crítica al sistema de opresión de género, pero también las condiciones de opresión económica y política. Creo que eso es importante reconocerlo, porque en eso el feminismo latinoamericano se diferencia del feminismo europeo o de ciertos feminismos europeos y de ciertos feminismos interesantes. Se elaboró un análisis crítico, además, de las interrelaciones entre el patriarcado, el capitalismo y el carácter represivo del Estado.
Y esto fue fundamental porque este análisis se realizó desde la realidad vivida por los cuerpos que fueron sometidos a la represión, a la tortura, o de los cuerpos que participaron en los procesos guerrilleros, por ejemplo, en el caso de Centroamérica. Otros aportes importantes fueron los análisis sobre el racismo y la racialización como elementos fundamentales en la subordinación de los cuerpos de las mujeres y de ciertos territorios. El tercer elemento que quiero reconocer fue la crítica radical a la opresión sexual, que iluminó nuevas formas de entender no solo la sexualidad, sino también la política. Durante las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado, se produce una expansión muy importante de los feminismos en la región. El movimiento feminista fue capaz de colocar los asuntos relativos a la desigualdad de género en las agendas políticas de la región. Se impulsó la aprobación de nuevas leyes, el desarrollo de políticas públicas e incluso de la transformación de la institucionalidad del Estado. Esto fue además apoyado por el impulso de organismos y procesos internacionales, pero entonces tenemos que reconocer esa capacidad que tuvo en cierto periodo histórico el feminismo para dejar una impronta significativa en la construcción de institucionalidad democrática de todos nuestros países. De hecho, la necesidad de promover la igualdad de género se convirtió formalmente, por lo menos, en parte del discurso público. No es poca cosa que en menos de 50 años hayamos pasado de que las mujeres no éramos ciudadanas, no éramos reconocidas como personas, a colocar el asunto de la igualdad de género como parte del discurso público. La difusión de la idea de que la democratización de los países depende en gran medida de la ampliación de la ciudadanía activa de las mujeres fue una idea que logramos convocar. Quiero marcar, porque aquí estoy hablando, aquí me está saliendo la Montserrat Zagot optimista. Déjenme un momento para que salga la pesimista. Entonces, para finalizar con la parte optimista, voy a hacer una breve mención de algunos de los que yo considero son los principales aportes del feminismo en términos de la institucionalidad. Por ejemplo, en prácticamente todos los países se dieron reformas constitucionales para incorporar la igualdad formal. Se dio la aprobación de convenciones internacionales como la CEDAW y Belém do Pará. La Convención de Belém do Pará es una convención muy importante porque por primera vez en la historia se coloca la violencia contra las mujeres como un asunto por el cual los estados tienen que asumir responsabilidad. Se reformaron los códigos civiles para reconocer la doble jefatura de hogar. Se dio el desarrollo de programas académicos, de investigación, de revistas, de colectivas. Se dio la aprobación de legislación sobre igualdad, equidad de género, violencia, aprobación de políticas públicas y programas para atender la violencia, penalización del femicidio o feminicidio en algunos países, aumento de la participación política de las mujeres vía cuotas de participación política, un importante avance en la conceptualización de la violencia al colocarla como un problema de derechos humanos, de justicia, de ciudadanía, de salud pública. Y en ese sentido la problemática de la violencia llevada al ámbito de lo público construyó un discurso contrahegemónico y produjo algunas rupturas en el sistema de dominación. Yo creo que es importante cuando las voces de las mujeres maltratadas, cuando las voces de las mujeres más excluidas son usadas como fuente de inspiración para la construcción de política pública y para la construcción de leyes. Esto fue lo que hizo el movimiento feminista al colocar la violencia contra las mujeres como un asunto fundamental de discusión pública. Ahora bien, hubo límites muy claros en los procesos de transición democrática en todos nuestros países. Y para continuar con estos ideales y cambios, nos enfrentamos a una realidad crecientemente compleja. Yo digo que la transición hacia la democracia fue incompleta y restringida en la mayoría de los países. En Centroamérica, que es de donde vengo, la democratización formal muy rápidamente se combinó con una agenda neoliberal. No nos dieron ni un respiro. Prácticamente se acabó la guerra, pero no las condiciones que la habían generado.
En algunos países de América del Sur, el descontento con las políticas neoliberales de los 80 y 90 llevó a la elección de un conjunto de gobiernos que han sido llamados antineoliberales, postneoliberales, socialistas, entre comillas. Y en efecto hay que reconocer que estos gobiernos han propiciado algunas transformaciones importantes, avances en derechos sociales y económicos, reconocimiento de otros derechos ligados, por ejemplo, a identidades étnicas o sexuales, en la representación política de las mujeres. Bolivia, por ejemplo, en algunos casos Ecuador, en Brasil durante el gobierno del PT un importante avance, por ejemplo, de la educación pública, se sacaron a millones de personas de la pobreza, se redujo incluso la desigualdad en algunos de estos países y esto también son elementos que tenemos que reconocer. Sin embargo, mi análisis es que estos fueron gobiernos llenos de contradicciones, porque siguieron dependiendo de modelos orientados al mercado, desarrollaron en una gran medida prácticas extractivistas, entraron incluso en conflicto con las poblaciones originarias que decían defender o que todavía dicen defender y nunca acabaron con las relaciones heteropatriarcales. En ese sentido, por lo tanto, estos gobiernos, que fueron además un periodo bastante corto, no lograron acabar con las desigualdades, ni con la pobreza, ni llevaron adelante la perspectiva de género o la inclusión, digamos, de una propuesta de género desde la perspectiva de la justicia social. ¿Cuál es el resultado de esos procesos desiguales de democratización, o de procesos incompletos, o de procesos restringidos, o de procesos aunados al neoliberalismo? Que América Latina es la región más desigual del mundo en términos de distribución de la riqueza. La precarización del empleo en nuestra tierra es impresionante. El 50% de la fuerza laboral en la región está en el mercado informal. No hay nada peor que la informalización del trabajo, porque esa es una pedagogía que ayuda a vivir en precariedad. La informalización del trabajo enseña a vivir en precariedad, enseña que ese es el único destino que tenemos como posible, enseña a vivir en inseguridad, lo que crea una de las mentalidades que necesita el neoliberalismo en su proceso de afianzamiento. El hambre y la desnutrición existen en prácticamente toda la región. En algunas zonas de Guatemala, en las zonas rurales, el 60% de los niños y niñas sufren desnutrición crónica. Desnutrición crónica es la que tiene efectos para toda la vida. Imagínense ustedes lo que es crecer con desnutrición crónica, donde se afecta el funcionamiento del cerebro, se afectan las capacidades cognitivas. ¿Qué tipo de ciudadanía estamos construyendo si el 60% de niños y niñas desde su más tierna infancia ya van a sufrir una condición que no va a poder ser revertida? En algunas zonas de Centroamérica la población se está literalmente encogiendo como resultado de la desnutrición crónica. ¿Qué quiero decir encogiendo? Están perdiendo peso y estatura. Esa es una de las técnicas de neoliberalismo de exterminio. O sea, hasta incluso reducir el tamaño de las personas. Por otro lado, estos procesos han traído también aparejado un incremento del militarismo, del autoritarismo y de la corrupción. Los golpes de Estado vía democrática que hemos visto en América Latina en los últimos años, Paraguay, Brasil y Honduras, son el resultado entonces de estas nuevas formas de operación de las lógicas del mercado que llevan incluso una tradición de producir nuevos golpes de Estado dentro de las reglas de la democracia. Díganme ustedes si las reglas de la democracia no permiten estos golpes supuestamente suaves, si no estamos hablando entonces de democracias incompletas, restringidas y que facilitan más bien este tipo de fenómenos. Y finalmente, el otro fenómeno que viene aparejado a todo esto es el resurgimiento de los fundamentalismos religiosos con relaciones renovadas con los centros de poder global. Hay una estrategia continental que tiene que ver con los fundamentalismos religiosos y los neointegrismos religiosos, de lo cual voy a hablar dentro de un rato. Hay un incremento de todas las formas de violencia en la región. De hecho, América Latina es la región más violenta del mundo fuera de zonas de guerra abierta.
Países como El Salvador, Honduras, Guatemala, Venezuela, Jamaica, ciertas zonas de Brasil y México presentan las tasas de homicidios más altas del mundo, y algunos países de la región presentan las tasas de femicidio también más altas del mundo. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué en los países de América Latina se concentran algunos de los 10 países con las tasas de femicidio más altas del mundo? Esto pasa porque el femicidio es la marca distintiva, la marca final de los cuerpos femeninos o feminizados que han experimentado múltiples formas de injusticia. Un femicidio es la marca final de la opresión extrema y de las múltiples formas de injusticia. En los cuerpos de las mujeres asesinadas se convierte, allí podemos ver la representación material de los múltiples sistemas de estratificación que terminan produciendo contextos literalmente para el desecho de mujeres. Es decir, por eso es que en esta región la más desigual, con los gobiernos autoritarios, con procesos de autoritarismo creciente, estamos viendo las tasas de femicidio más altas. Es porque en este espacio-tiempo de condiciones precarias se instalan mecanismos de violencia perpetua. Entonces acá el femicidio se convierte en lo que yo he llamado en un texto, que por ahí lo pueden buscar en internet, en una necropolítica de género. Es decir, como resultado de la devaluación extrema de la vida, las mujeres y otros grupos vulnerabilizados ya no son importantes para nadie, ya a nadie le importa que mueran y más bien son exterminados en una forma de política letal. Esto es a lo que yo he llamado una necropolítica de género. Ustedes me dirán, muchas gentes argumentan, lo que pasa es que no hay suficientes leyes, la policía no responde, no hay suficientes programas de atención a las mujeres, las políticas públicas son débiles. Sí, todo eso es cierto, pero la violencia no es el resultado de eso. La violencia no es el resultado de la institucionalidad fallida. La violencia es un componente estructural del sistema. La violencia es un régimen. Entonces, en ese sentido, podemos, como lo voy a argumentar ahora, a lo mejor seguir peleando por políticas, por leyes, por respuestas policiales más eficientes, pero no nos engañemos, compañeras, estamos frente a un régimen. La violencia es un sistema estructural que forma parte de las condiciones de vida que tenemos actualmente. De hecho, hay mucha evidencia que establece que en los países donde se han implementado políticas neoliberales de forma descarnada, que han producido explotación, pobreza, desigualdad, deterioro de las políticas de bienestar, hay una fuerte tendencia a la construcción de ambientes muy violentos. Se habla incluso, algunas autoras, Verónica Shields, que es una compañera chilena, de origen chileno, que vive en Canadá, que cuando se instalan estas políticas descarnadas neoliberales, se produce una remasculinización del Estado. E incluso se habla de una hipermasculinización del Estado. El Estado siempre es masculino, tiene una marca masculina, pero cuando se junta con el neoliberalismo, se produce entonces esta remasculinización o hipermasculinización. Esto es porque las ideologías del mercado llevan a formas poco reguladas de extracción de la riqueza, y formas poco reguladas de extracción de la riqueza son esenciales para producir prácticas depredatorias, expulsiones masivas, negocios ilícitos, tráfico de drogas, de armas, de personas, etc. Yo no sé si ustedes han seguido en las noticias el éxodo, porque no hay otra forma de mencionarlo, de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Las fotografías son dramáticas, son miles de personas que desde mi punto de vista marchan hacia la nada. Es el único destino que le queda a las personas expulsadas de estos territorios de extrema violencia, llenos de corrupción, llenos de tráfico de drogas, de personas, etcétera, es emprender esas marchas que llevan hacia la nada. En un determinado momento, cuando iban llegando a México, el 100% de los niños y niñas que iban en ese éxodo estaban enfermos. Y si no hubiese sido por la solidaridad de las comunidades,
de los pueblos por los que iban pasando, un poco el gobierno de México que se apiadó de ellos, pero se apiadó, es decir, en el sentido cristiano, judio-cristiano, no es que los ayudó bajo un sentido de justicia. Esa gente incluso hubiera muerto antes. En este momento no hay ni siquiera un recuento para saber cuánta gente ha muerto, cuántos murieron en el camino, cuántos murieron en la frontera y cuántos están desperdigados en un destino que no es destino por toda Centroamérica. Entonces, estas situaciones que yo he descrito evidencian la falta de correspondencia entre la democracia formal, que fue la que se instaló en nuestros países, y una verdadera democracia, una democracia social, una democracia de género, una democracia sexual, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Y hay que reconocerle a las feministas que lucharon. Yo no estoy criticando a las feministas que apostaron por la institucionalidad, para nada, porque ellas lograron abrir espacios de participación, lograron aprobar legislación, lograron cambiar la institucionalidad del Estado. Cuando hay una ley, desde mi punto de vista ético, que salva por lo menos una sola vida, que mejora una sola vida, ya es, solo por eso es bueno tenerla. Yo no estoy criticando esto, pero sí estoy diciendo que se abrieron espacios de participación ciudadana para las mujeres, se generaron políticas de igualdad, pero las condiciones existentes restringen la amplitud y el contenido de esa participación y dejan las políticas de igualdad en el nivel de la retórica. Y en algunos casos ya ni siquiera en la retórica. Y si no, miren a Brasil. Ya la igualdad ni siquiera forma parte de la retórica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la igualdad de género no se incorporó como una dimensión inherente a la justicia social. Y es que siempre hay una tensión permanente entre un sistema que pretende ser igualitario, la democracia, cuando está aparejado con el capitalismo y con la herencia colonial, cuya esencia es la desigualdad. Ustedes entienden la contradicción. Tenemos un sistema que pretende ser igualitario inmerso en un sistema cuya esencia es la desigualdad. Es decir, los avances en la democracia formal nunca van a poder destruir la fortaleza del capitalismo. Es decir, sirven, digamos, para conceder algunos derechos, para abrir algunos espacios, pero no se pueden derrotar la fortaleza del capitalismo con las armas de la democracia. Eso es lo que yo pienso. Lo podemos discutir después. Me pueden tirar piedras y todo. Entonces, por eso se establece una tensión permanente entre las propuestas y visiones del movimiento feminista y su capacidad de incidencia con los poderes establecidos. ¿Qué quiero decir esto? Además, que en la mayoría de las ocasiones, cuando la incidencia es exitosa, porque sí hay incidencia exitosa, las instituciones empiezan a apropiarse del discurso feminista, pero a acomodarlo a su lógica y a sus intereses. Entonces, propuestas que eran muy radicales, como las del feminismo, que respondían a visiones radicales, no son devueltas por la sociedad y por el Estado en la forma de políticas y programas descafeinados. El Estado se encarga de descafeinar. Entonces, muchos de los logros del movimiento feminista han sido cooptados por la democracia liberal, acomodados a la necesidad del sistema capitalista, pero sin producir, para producir reformas, sí, pero sin tocar el núcleo duro de la desigualdad y de la opresión. Por eso, muchos de los logros del movimiento feminista del pasado y de ahora han sido para mujeres de clase media, blancas, mestizas o urbanas. Y está bien, o sea, es decir, también hay derecho a que esas mujeres tengan mejores condiciones, pero la gran mayoría de las mujeres empobrecidas, las mujeres de los territorios originarios, las mujeres de las zonas fronterizas, las mujeres migrantes, las mujeres que no se ajustan a la heteronormatividad, las mujeres de las comunidades urbanas empobrecidas y marginalizadas, no han visto los mismos beneficios de estos cambios que se han generado. Entonces, las demandas de igualdad formal hechas por los feminismos post-conflicto y post-dictaduras
no parecen haber resultado del todo contradictorias con la democracia liberal. Y más bien dicen algunas autoras con las que yo coincido, que estas reformas legales o reformas formales, que son una concesión a las demandas del movimiento feminista, pero que se convierten en una promesa vacía al ensanchar la brecha entre el empoderamiento político y económico de algunas y el empoderamiento social y económico de las mayorías. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de estas políticas de igualdad han terminado creando una nueva élite de mujeres. Las que pueden de verdad acceder al poder político, las que terminan instaladas en los congresos, las que sí logran ser electas y las que sí logran acceder a estos beneficios. Entonces, ha habido importantes avances en la formalidad institucional, pero poco en el terreno de la redistribución. Y por redistribución hablo no únicamente de redistribución económica, sino redistribución del poder también. Por otra parte, la institucionalidad de género que con tanto costó a las feministas construir, porque tampoco fue fácil construirla, está muy debilitada, está sin presupuestos y en muchos países, como en el caso de Centroamérica y ahora Brasil, tomada por el integrismo religioso. La ministra de lo que es la condición de la mujer de Brasil ahora es una fundamentalista religiosa. Lo mismo pasa en Nicaragua, lo mismo pasa en El Salvador y lo mismo pasa en Honduras. O sea, los mecanismos nacionales de la mujer que tanto nos costó que se abrieran, ahora están prácticamente sin presupuesto y tomados por el fundamentalismo religioso. Por otro lado, las políticas de igualdad e incluso de violencia empiezan a ocupar un lugar marginal dentro de la política nacional, tienen un carácter coyuntural, están sin presupuesto. Las cuotas de participación política, por lo que tanto nos costó también y por lo que tanto luchamos, lo que han conseguido es colocar a mujeres conservadoras en esos puestos. El ejemplo de Costa Rica, que es una de las democracias más avanzadas de la región. Por primera vez en la historia tenemos prácticamente paridad en el Congreso. La legislación nacional de Costa Rica ya estableció paridad horizontal y vertical. Horizontal y vertical. Tenemos 49% de mujeres en el Congreso. Dentro de las cuales hay 14 pastoras evangélicas. ¿Me entienden? ¿Por qué les hablo de las contradicciones? Entonces, ¿cuál es el fenómeno que yo estoy viendo? Si antes prevaleció en nuestros países el discurso de la seguridad nacional sobre el de los derechos humanos, ahora prevalece el discurso económico y la preocupación central la ocupa la competitividad. Los derechos humanos ya no se ven como que la gente que luchamos por los derechos humanos estamos afectando la seguridad nacional, aunque en algunos países sí, porque se ha empezado a criminalizar, pero ahora lo que es más preocupante es que los derechos humanos son tratados como costos de producción o como privilegios que atentan contra la eficiencia estatal y la eficiencia de las empresas privadas. Por eso los derechos laborales se empiezan a convertir en una cosa para estudio arqueológico. ¿Verdad? Es decir, porque los derechos laborales ahora son vistos como costos de producción que no permiten a las empresas competir. Hasta en Costa Rica, como les decía, una de las democracias más consolidadas, ya el 35% de la población considera que el desarrollo económico es más importante que mantener la democracia. Y si vemos las estadísticas del Latino Barómetro, vamos a ver cómo en toda la región el apoyo a la democracia ha ido perdiendo peso. Entonces, como lo plantea Boaventura de Sousa Santos, el neoliberalismo ha creado un sistema de segregación social que divide a las poblaciones en lo que él llama zonas salvajes,
donde impera el estado de naturaleza hobbesiano, dice él, ¿verdad? Un estado donde sálvese quien pueda y sobrevive el más fuerte, pero sí hay zonas civilizadas, donde sí opera el contrato social, donde hay grupos de personas que sí tienen acceso a todos los derechos, a la seguridad social, a la seguridad económica, tienen derechos para hacer prácticamente lo que quieran, pero hay grandes masas de población que viven en estas zonas que él llama salvajes, en violencia perpetua, en precariedad de la vida completa. Aquí hemos escuchado ayer y hoy a muchas compañeras que viven en la precariedad de la vida todos los días. O sea, no es tan lejos, esas zonas segregadas no son necesariamente espacios completamente divididos. Aquí entre nosotras mismas también hay gente que tenemos acceso a derechos y otras no tanto. Ahora bien, para ir poniendo ya los últimos puntos y no aburrirlas, ¿las estaba aburriendo? No. Ok, perfecto. Estamos felices. Gracias. Ok, entonces, esos son un par de puntos más que quiero plantear. Para que el neoliberalismo ser un sistema tan devastador, ¿verdad?, necesita, para convertirse en un proyecto civilizatorio viable, de pilares socioculturales, que refuercen el proyecto económico. Es decir, si no, no es fácil justificar un sistema tan salvaje. Entonces necesita de estos pilares socioeconómicos que le ayuden además a construir subjetividades para la vida precaria. No es posible no resistirte a un sistema tan brutal y tan explotador si no se construye además cierto tipo de subjetividades para la vida precaria. Aquí voy a plantear dos fenómenos. Uno, que es la construcción de lo que, de nuevo citando a de Sousa Santos, llama el fascismo social, y luego el neointegrismo religioso. El fascismo social, dice de Sousa, no es un régimen político como el que se vivió en Europa en la década de los años 30. Es un régimen social y civilizatorio, que tiene 4 características. Ustedes probablemente las podrán reconocer en sus realidades. La construcción de ese apartheid social que construye un nuevo espacio-tiempo hegemónico, como les decía, donde unas personas tienen claramente derechos y hay grandes masas que no tienen derechos. La usurpación de las prerrogativas del Estado con complicidad del propio Estado por parte de actores sociales muy poderosos. Hay territorios en nuestros países que ya no están controlados por el Estado. Están controlados por compañías transnacionales, por piñeras en Centroamérica, están controlados por monocultivos, están controlados por grupos armados que protegen a estas grandes corporaciones. Hay territorios en las zonas urbanas que están controlados por el crimen organizado, y el crimen organizado está en clara relación con el poder formal, o sea, no es que son aparte. Hay territorios controlados por la gente que ejerce tráfico de armas y tráfico de personas, y todos estos son la usurpación de las prerrogativas del Estado ante estos grupos que no tienen prácticamente ningún control. La tercera característica del fascismo social es la violencia y la inseguridad en todas sus dimensiones. Por eso la precarización del empleo es tan importante en esto. Y finalmente el control de los mercados financieros y de grupos de capital por inversores que no tienen nada en común más que el deseo de maximizar las ganancias. Y estos actores, inversores y capital financiero, no tienen que preocuparse de nada, no tienen que ganar elecciones, no tienen que responder con políticas sociales, no tienen que hacer nada más que maximizar sus ganancias. Y esto es entonces lo que está en control de la vida nuestra. El neointegrismo es un fenómeno, es muy interesante, cuyo objetivo es instrumentalizar la religión con fines políticos. El objetivo del neointegrismo religioso no es ganar almas per se. Si se gana almas, es ganancia, pero ese no es el objetivo. El objetivo es ganar espacios dentro del Estado. La lógica epistémica del neointegrismo religioso es que la religión debe manifestarse en el orden público, pero con el discurso de la modernidad. ¿Qué quiero decir con esto? El discurso del neointegrismo no hace referencia necesariamente a la Biblia,
sino a los instrumentos y lenguaje de derechos humanos y de la ciencia. Nos han cooptado el discurso, compañeras, y ahora plantean, por ejemplo, hacen uso de la Convención Interamericana de Derechos Humanos para defender dizque la vida desde el momento de la concepción. Hablan de teorías neurológicas, etcétera, para decir en qué momento comienza, según ellos, la vida humana, y tienen grandes científicos de grandes universidades que les ayudan en su discurso. Las razones por las que se oponen a la anticoncepción de emergencia ya no son que la Biblia dice, porque evidentemente la Biblia no habla de la anticoncepción, sino que son estudios que supuestamente dicen que son abortivas, etcétera, etcétera. Es decir, el neointegrismo religioso es lo que está usando los instrumentos y el lenguaje de derechos humanos para competir con nuestro discurso. Y han logrado, además, poner como parte del discurso que lo que nosotras hemos planteado más bien como científico, que lo hemos planteado como un elemento liberador, como un elemento de derechos humanos, la perspectiva de género, no la han transformado en ideología de género, que es como una especie de imagen especular, ¿verdad? Nosotros lo planteábamos como un elemento liberador y ellos lo ponen en efecto especular como todo lo malo que puede ocurrirle a la sociedad, utilizando además discurso científico. Entonces, el proyecto neointegrista es la refundación de la sociedad, no de acuerdo al dogma religioso, sino a las consecuencias normativas del dogma. ¿Me entienden? No les importa tanto que se lea la Biblia. Bueno, en algunos lugares sí, pero eso no es lo importante. No es que se lea la Biblia, no es que la Biblia empiece a formar parte. Es las consecuencias normativas del dogma. Es decir, que se incorporen las constituciones de nuevo, en las leyes y en las políticas públicas, las consecuencias normativas de esos dogmas religiosos. El primero presidente que habló de ideología de género no fue el facho de Bolsonaro, fue el Nacho Progre de Correa. ¿Ustedes conocen el concepto ese, el Nacho Progre? El Nacho Progre es una caricatura que han hecho las feministas en México, de esos hombrecitos que dicen ser muy progresistas, yo muy profeminista y tal, entonces le llaman Nacho Progre. Bueno, el Nacho Progre de Correa fue el primero que habló de ideología de género, no fue el facho, ¿verdad? Tengámoslo claro, para que tengamos también claro, ¿verdad?, a dónde están nuestros enemigos. Por otra parte, el neointegrismo ha debilitado no solo el carácter secular de los estados, ya ni siquiera importa que las constituciones digan que el Estado es laico o que hay una separación entre el Estado y la sociedad, porque lo que han reducido es la secularización del espacio público. Es la discusión pública la que han impregnado. Ya la discusión pública no es una discusión secularizada de derechos y rescatando los ideales de la modernidad. La discusión pública la han contagiado ya de dogmatismo religioso. Entonces, todos estos elementos le ponen serios límites a la acción feminista en la región. El discurso de derechos fue, desde mi punto de vista, sigue siendo útil, pero como ya se los he dicho, no debilita el poder de la democracia neoliberal. Porque el discurso de las relaciones desiguales de poder puede ser fácilmente silenciado si se subsume al discurso de derechos. No tengo mucho tiempo en expandir esto, les puedo recomendar luego un texto mío donde lo avanzo. Entonces, muchas feministas apuntan, acá a lo mejor ahora hay que mirar hacia otro lado. Que los cambios promovidos en el terreno de la igualdad formal más bien ayudan a hacer avanzar los proyectos neoliberales, que han desmovilizado en algunos países los movimientos de mujeres, que han resultado en la elección de mujeres conservadoras, que han promovido una visión estática de las mujeres como grupo y que han disminuido su eficacia como actoras políticas. Entonces plantean la necesidad de hacer un reconocimiento de la estrecha relación entre la globalización neoliberal, el sistema de masculinidad hegemónica, las políticas neocoloniales y cierto tipo de discurso de derechos. Entonces, ya para ir terminando, ¿cómo perturbamos, al menos perturbamos,
la hegemonía del capitalismo liberal. Para perturbar la hegemonía del capitalismo liberal, tenemos que perturbar el bienestar de los grupos poderosos. Tenemos que hacerles ver claramente que en la medida en que ellos estén, que si nosotras estamos en sufrimiento, con malestares y con dolores, ellos también los van a tener a menos de que algo cambie. Tenemos que perturbar su tranquilidad. Tenemos que hacerles ver que no pueden estar tan tranquilos frente a todo sufrimiento. Hay que ser la feminista amargada y aguafiestas. Negativas de ser las feministas amargadas y aguafiestas mantiene la dominación en su lugar. Tenemos que usar las leyes que ya se consiguieron, pero como dice Catherine McKinnon en un texto de último, que sirvan como efecto mariposa. Es decir, esas leyes lo que tienen que hacer es más bien para reproducir movimientos sociales, para tirarnos en la calle, para perturbar de esa forma la tranquilidad y la hegemonía. La lucha entonces debe de ser por la justicia, no tanto por la equidad, ni por la paridad, ni por los derechos formales, ni por las políticas de representación. Las condiciones actuales demandan la vuelta a la utopía feminista, compañeras y compañeros. Una política novedosa de alianzas. No tenemos que ser amigues para toda la vida, sino que tenemos que ver en qué momento esas alianzas son buenas. No tenemos que amarnos hasta la muerte. Eso es parte del discurso judio-cristiano que tanta trampa le ha puesto a las mujeres, pero tenemos que ser estratégicas en las alianzas. Tenemos entonces que promover un nuevo concepto de justicia que no solo sea punitivo, eso también es otro error. La justicia vista como punitiva no sirve para desmantelar las jerarquías instauradas por el capitalismo, y nos sumamos a la lógica punitivista del neoliberalismo. Por supuesto, tenemos que plantear la descolonización, la desmercantilización de la vida, la despatriarcalización, la construcción de una nueva biopolítica que abrace la vida en todas sus formas, que reconstruya la empatía, que desarrolle un fuerte tabú contra la crueldad y contra la violencia en todas sus manifestaciones, incluyendo la violencia contra la naturaleza y contra los animales no humanos. Tenemos que desmantelar con nuestras acciones cotidianas la necropolítica y el proceso de acumulación, que se ha convertido en un proceso de acumulación necrótico. Entonces, compañeras, a desmantelar todas estas injusticias, y adelante, compañeros y compañeros jóvenes, el destino está en sus manos.